Bienvenidos a Idas Numéricas. Vamos a empezar el año resolviendo 4 ejercicios de física, los cuales son tipo examen de admisión del último examen de Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de Piura. Bien, el primer ejercicio, el que tenemos aquí los datos, ya lo vamos a leer, es del tema calorimetría. El segundo ejercicio vamos a ver con electrodinámica. El tercer ejercicio lo vamos a resolver por MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y el cuarto ejercicio del tema electrostática. Muy bien, vamos a resolver el primer ejercicio. Dice lo siguiente: una bala moviéndose con una velocidad de 400 metros por segundo. Aquí está la bala. Se mueve con la velocidad de 400 metros por segundo. Ahí está el dato. Muy bien, ¿qué más? Choca con una pared y penetra en ella. Muy bien, ahí está la bala y va a pasar por la pared y la va a romper. Algunas observaciones que podemos decir aquí es que esta bala puede traspasar la pared o se puede quedar en ella. Eso va a depender del grosor de la pared y del material con que también esté hecho. Pero eso ya es otra cosa. Veamos los datos. Suponiendo que el 10% de la energía cinética, ahí está, se convierte en energía térmica, o sea, la energía provocada por la bala en movimiento se convierte en energía calorífica. Para entender aquí, por ejemplo, es que cuando esta bala entra y choca con la pared, al chocar la bala se calienta, por lo tanto va a haber un incremento de temperatura, y ese incremento de temperatura es la energía térmica. Muy bien, ¿qué más nos dice el ejercicio? Calcular el incremento de temperatura. Justamente eso es lo que nos piden, la variación de temperatura. Y también nos dan de dato el calor específico de la bala, que es 100 joules por kilogramo grado centígrado. Para resolver el ejercicio, primero vamos a utilizar el primer dato, que dice el 10% de la energía cinética se convierte en energía térmica. Muy bien, entonces debemos recordar cómo se calcula la energía cinética. La energía cinética, vamos a ponerlo por aquí, la energía cinética es un medio de la masa que está en movimiento por la velocidad con que se mueve el cuerpo elevado al cuadrado. De esta manera utilizamos para calcular la energía cinética de un cuerpo, por supuesto que está en movimiento, por eso se llama energía cinética. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el 10%. 10% es lo mismo que 10 sobre 100. Ahí está. Y lo multiplicamos por la energía cinética. Un medio de la masa. ¿Me dan la masa de la bala? No, entonces le ponemos simplemente m por la velocidad de la bala. ¿Me la dan la velocidad de la bala? Sí, me la dan, que es 400 metros por segundo. Un dato importante aquí es que la velocidad debe estar en metros por segundo. Si la velocidad, por ejemplo, estuviera en centímetros por segundo, habría que hacer una conversión. Pero como está en metros por segundo, no hay ningún problema. Entonces ponemos 400 elevado al cuadrado. Y esto lo igualamos a la energía térmica. Ahí está. Y también se conoce que la energía térmica es el calor. ¿Y cómo calculamos el calor? Vamos a ponerlo por aquí. El calor lo calculamos de la siguiente manera. El calor específico del material multiplicado por la masa del cuerpo y multiplicado por la variación de temperatura. De esa manera, y miren, justamente aquí en el calor está lo que nos piden, la variación de temperatura, aquí, que es lo que nos piden hallar. Entonces, esa es la energía térmica. Muy bien. Lo que vamos a hacer es borrar energía térmica y vamos a poner el calor, que es calor específico por masa por variación de temperatura. El calor específico ya nos dan de dato, entonces lo único que debemos hacer es reemplazar. Solamente ponemos su valor numérico, porque las unidades al igualar se van a cancelar. Entonces ponemos 100 por la masa. La masa no nos dan, simplemente ponemos m
por la variación de temperatura, que es justamente lo que nos piden. Y fíjense, la masa no nos dan de dato, pero se va a cancelar. Se va más aquí y se va más acá. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que podemos hacer aquí es simplificar. Veamos aquí. Se va un 0, se va un 0. ¿Cuánto nos queda arriba? 400 al cuadrado. 16. Elevamos 4 al cuadrado y 100 al cuadrado con 4 ceros. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Y esto sobre 2 por 10, 20. Igual a 100 veces la variación de temperatura. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más podemos cancelar? Cancelamos dos ceros aquí y dos ceros acá. ¿Qué más podemos cancelar? Se va un cero aquí y se va un cero acá. Y lo que nos queda que 160 sobre 2 es la variación de temperatura. 160 entre 2, eso es 80. Y aquí recién vamos a poner las unidades. Como es temperatura, grados centígrados o grados Celsius. Ahí está. Esa es la variación de temperatura. Esto es lo que nos pedía. Esta es la respuesta al primer ejercicio. Ahí está. 80 grados centígrados. En el ejercicio número 2 nos dan el siguiente circuito y nos pide hallar la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Muy bien, este es un ejercicio de electrodinámica, por lo cual para entenderle vamos a tener que acomodar las resistencias y lo vamos a acomodar de la siguiente manera. Una forma equivalente de representar este circuito es de esta forma, en donde hemos movido algunas resistencias. Miren, por ejemplo, la de 5 está por aquí y las resistencias 4 y 8, la resistencia de 6 y la resistencia de 1 y 2. Lo hemos representado de esta forma, son equivalentes, quiere decir que son iguales. Se hizo esta equivalencia porque aquí vamos a utilizar el puente de Winston. Fíjense, ¿en qué consiste el puente de Winston? El puente de Winston es un arreglo de resistencias, en el cual lo vamos a utilizar aquí, fíjense, en esta parte. Con estas resistencias y por supuesto la del 6. ¿En qué consiste el puente de Winston? Consiste en lo siguiente, que el producto en diagonal debe ser el mismo. Y fíjense, aquí cumple 8 por 1, 8. 4 por 2 también me da 8. En consecuencia, lo que quiere decir es que en la resistencia que está entre los dos no va a pasar una intensidad de corriente. Por lo tanto, esta resistencia está de más y se cancela. En eso consiste el puente de Winston. Muy bien. En consecuencia, como el 6 se va, quedaría de la siguiente manera. Queda de la siguiente manera. Así es, muy bien. Y lo que también debemos recordar es cuando los circuitos están en serie o están en paralelo. Fíjense, por ejemplo, el 8 y el 2. El 8 y el 2 están en serie y en serie las resistencias se suman. Por lo tanto, lo equivalente entre estas dos resistencias es la suma de las dos. ¿Cuánto suman? 10. 10 ohmios. Ahí está. Muy bien. Y lo mismo va a pasar con 4 y 1. Fíjense por aquí. 4 y 1 también se van a sumar y va a ser 5 ohmios. De esa manera queda este arreglo. Algo que parecía un poco confuso. Le damos la forma y aplicamos el puente de Winston. Muy bien. En consecuencia, lo que va a quedar es aquí la resistencia de 10 ohmios, la resistencia de 5 y la resistencia de 5. Esto que tenemos acá pasó a ser esta representación. Y ahora aquí los tenemos en paralelo. Estas tres resistencias están en paralelo. ¿Y cómo se resolvía cuando estaban en paralelo? Se resuelve de la siguiente manera. Vamos a decir 1 entre la resistencia equivalente. ¿La resistencia equivalente de quién? De estas tres resistencias. Muy bien. Y es 1 sobre la primera resistencia. Como son paralelas, vamos a tomar a cualquiera. Vamos a empezar por el 5 de abajo. 5 más 1 sobre
La segunda resistencia, 5. Muy bien. Más 1 sobre la tercera resistencia, 10. Si en el caso, por ejemplo, hubiera una cuarta resistencia, se pondría más 1 sobre esa cuarta resistencia. Y así, si hubieran 5, 6, seguiría el proceso. Muy bien. Lo que conviene aquí definitivamente es tener fracciones homogéneas, por lo cual voy a hacer lo siguiente para que se haga de una manera más sencilla, por 2 arriba y por 2 abajo, para que no altere, por 2 arriba y por 2 abajo. ¿No? Entonces nos va a quedar así, 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual. Arriba nos queda 2 más 2 más 1. Fíjense, aquí nos queda 2 por 5, 10, aquí también 10 y aquí también 10. Se convierte en una suma de fracciones homogéneas. Por lo tanto, voy a poner el mismo denominador que es 10. Muy bien, ¿y esto cuánto es? Arriba nos queda 2 más 2 más 1, 5, y abajo nos queda 10. ¿Cuánto es eso? Sacamos quinta arriba, 1, quinta abajo, 2. Pero esto es 1 entre la resistencia equivalente. Si lo invertimos, vamos a decir entonces, por lo tanto, la resistencia equivalente entre A y B va a ser igual a, lo invertimos, el 2 pasa arriba y el 1 abajo. 2 entre 1, 2 unidades ohmio. Y de esa manera hallamos la resistencia equivalente entre A y B. El ejercicio número 3 dice lo siguiente: una moneda es lanzada sobre una superficie horizontal constituida por dos tramos, cuyos coeficientes de rozamiento, el coeficiente de rozamiento del primer tramo es 0,3, el coeficiente de rozamiento del segundo tramo es 0,2, y nos piden determine luego de cuánto tiempo desde el instante de lanzamiento la moneda se detiene. O sea, después de cuánto tiempo esta moneda pasa de velocidad igual a 10 metros por segundo a 0 metros por segundo. ¿Cómo va a suceder esto? Hay que entenderle un poco el ejercicio. Lo que va a pasar es que esta moneda, conforme pase por la superficie, se va a detener. Por aquí va a tener una velocidad, vamos a llamarle v sub 1, y por aquí finalmente va a tener la velocidad de 0 metros por segundo. O sea, se va a detener. Así es. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa por la fricción. Por la fricción es que la moneda va perdiendo velocidad conforme avanza. Por eso es que va a llegar en un punto en donde ya se detiene y la velocidad es cero. Muy bien, entonces hay que ver aquí qué va a pasar. Como la velocidad va a ir cambiando, podemos utilizar el m, r, u, v, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué va a pasar aquí? Que aquí va a haber una desaceleración, o sea, una aceleración en contra del movimiento. Y si hay una aceleración en contra del movimiento, quiere decir que hay una fuerza que está en contra del movimiento. Esa es la fuerza de fricción. ¿Y cómo la calculamos? La calculamos de la siguiente manera. La fuerza de fricción es igual al mu por la normal. Claro que sí. Entonces, esta fuerza nosotros la podemos calcular. ¿Y dónde está la normal? La normal está aquí en la moneda. Fíjense, ¿qué fuerzas actúan en la moneda? La primera fuerza que podemos mencionar es el peso. Ahí está, el peso que siempre va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Así es. Y muy bien, y la normal es esa fuerza perpendicular al plano que sale del bloque. En este caso, la normal va a ir de esta manera, hacia arriba. Y como en el eje Y la moneda no se mueve, o sea, no se va ni para arriba ni para abajo, quiere decir que hay un equilibrio. Por lo tanto, la normal debe ser igual al peso. Claro, la normal debe ser igual al peso. Así es. Muy bien. Pero ¿cuánto es el peso? ¿Me dan la masa de la moneda? No me dan la masa de la moneda. Por lo tanto, yo voy a decir la normal es igual al peso. ¿Y el peso cómo es? Masa por gravedad.
Y en el ejercicio me dan de dato que utilice o considere la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, va a ser la masa que la desconozco y le voy a poner m por la gravedad que el ejercicio me dice que considere 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ya tengo la normal, ya sé que va a haber una fuerza de fricción, entonces lo que voy a hacer es reemplazar. Y esta fuerza de fricción va a quedar de la siguiente manera. Es igual al mu, pero estamos en el primer tramo. En el primer tramo me dice que 0,3, entonces eso es lo que vamos a poner. 0,3, que es lo mismo que tuvieras 3 entre 10, ¿sí o no? Por la normal que ya le hemos hallado, que es 10 veces la masa. Y muy bien, ahí está. Se cancelan los ceros o los 10 y me queda que la fuerza de fricción es 3 veces la masa. ¿Con qué intención se hace esto? Para recordar la segunda ley de Newton, que la fuerza resultante, hay que ponerlo por aquí, la fuerza resultante, que es igual a la masa por la aceleración. Claro, cuando existe una fuerza o un conjunto de fuerzas, se puede utilizar la segunda ley de Newton, masa por aceleración. En el caso que las fuerzas estén en equilibrio, la fuerza resultante va a ser cero, no va a haber aceleración. Pero en este caso, como va a ir perdiendo velocidad, nos podemos dar cuenta que va a haber una desaceleración, una aceleración negativa. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza resultante, ¿cuál es la única fuerza que actúa en este caso en el eje X? La fuerza de fricción. Entonces, esta de aquí es la fuerza resultante. Por lo tanto, va a quedar de la siguiente manera, que esta, que es la fuerza resultante, vamos a ponerlo aquí, es la fuerza resultante del eje X, que es la única que hay, es igual ¿a quién? A la masa del cuerpo por la aceleración que va al sistema. Muy bien, entonces podemos igualar estos dos, se van a ir las masas y me va a quedar que 3 metros por segundo al cuadrado es igual a la aceleración. Pero esta aceleración va a ser negativa porque el cuerpo va a ir perdiendo velocidad. Te ponemos el signo menos. Ahí está. Este es el primer dato que podemos tener. Con este dato, para el primer tramo ya tenemos velocidad, ya tenemos distancia, ya tenemos aceleración, que en este caso es negativa. Por lo tanto, ya podemos calcular la velocidad que nos falta. Muy bien, pero aquí vamos en el MRUV. Hay bastantes formulitas, pero dependiendo de los datos que tenemos, hay que ver cuál utilizar. Por ejemplo, aquí yo voy a utilizar esta. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Claro. Ahora miren, ¿cuál es la velocidad final? Es la que nosotros hemos llamado v sub 1. Entonces nos va a quedar así. V sub 1 al cuadrado es igual. La velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial es 10. Al cuadrado, 100. 100, ahí está. Más 2 veces la aceleración, pero como la aceleración es negativa, ese menos sale con el más y se convierte en menos. Menos 2 veces la aceleración, que es 3, por la distancia, que ya nos dan de dato, que es 14. Muy bien, nos va a quedar de la siguiente manera. Velocidad 1 al cuadrado es igual a 100 menos, ¿cuánto es esto? 2 por 3, 6. 6 por 14, eso es 84. Claro, ahí está. Muy bien, entonces la diferencia me va a quedar que v sub 1 al cuadrado es igual 100 menos 84, 16. Por lo tanto, aquí consideramos una velocidad positiva, claro, porque aquí hay dos raíces y lo vemos desde el punto de vista del álgebra, ¿no? Pero vamos a utilizar solamente la raíz que velocidad sub 1 es igual a la raíz cuadrada de 16, que es 4. 4 metros por segundo. Lo que quiere decir es que del primer tramo que inició con 10 metros por segundo, pasa a terminar el primer tramo con 4 metros por segundo. Claro, eso quiere decir. Muy bien, ahora vamos a analizar cuánto es el tiempo que se demoró en pasar
el primer tramo. Para calcular el tiempo, lo que vamos a aplicar es lo siguiente, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces reemplazamos la velocidad final en el primer tramo, ya lo hemos calculado, que es 4, y la velocidad inicial inicia con 10. La aceleración es negativa, que también la hemos hallado, es menos 3, y por el tiempo. Este menos 3 veces el tiempo lo pasamos a la izquierda y va a quedar 3 veces t es igual. Y este 4 pasa a restar a la derecha. 10 menos 4, 6. Por lo tanto, el primer tiempo hay que llamarle tiempo sub 1. El primer tiempo es de 2 segundos. Claro, porque este 3 pasa a dividir 6 entre 3, 2 segundos. Es el tiempo del primer tramo. Ahí está. Ahora para el segundo tramo vamos a analizar de una manera similar. Fíjense, como pueden ver, el mu del coeficiente de rozamiento del primer tramo es 0,3 y la aceleración es menos 3 metros por segundo al cuadrado. En el tramo 2 va a ser algo similar. La aceleración, en este caso, va a ser menos 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque se hace el mismo razonamiento. La moneda va a ser la misma. Aquí también va a pasar que la normal va a ser igual al peso. También vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacerlo para que quede claro. Fíjense, la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción va a ser igual al mu por la normal. Entonces, la fuerza de rozamiento o de fricción va a ser el mu. ¿Quién es el mu aquí en el segundo tramo? 0,2 o 2 sobre 10 por la normal, que ya sabemos que es 10 veces la masa. 10 veces la masa. Y por la segunda ley de Newton, aquí también se va a cumplir que la fuerza resultante, que es la única, la fuerza de fricción, es igual a la masa por la aceleración. Pero esta vez vamos a llamarle una aceleración sub 2. Entonces se va a cancelar la masa, se van a cancelar los 10 y es ahí donde me queda que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Pero es una aceleración negativa porque el cuerpo va perdiendo velocidad. Claro, ahí está. Muy bien, entonces como ya tenemos la aceleración, fíjense, aquí no tenemos distancia, pero tenemos velocidad inicial, en el tramo 2, velocidad inicial que es 4, y la velocidad final que es 0. Muy bien, lo que yo quiero es tiempo, lo que me interesa es el tiempo, entonces directamente puedo utilizar lo que utilizamos anteriormente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final es 0. La velocidad inicial en el tramo 2 es 4, la aceleración es menos 2 y por el tiempo. Este 2t pasa a la izquierda, 2t igual a 4, el 2 pasa a dividir, por lo tanto, el tiempo sub 2 va a ser igual, este 2 pasa a dividir, 4 entre 2, 2. ¿Qué unidades? Segundos, 2 segundos. Muy bien, por lo tanto, el tiempo total que se empleó tanto en el tramo 1 como el tramo 2 es la suma de esos dos tiempos. 2 segundos más 2 segundos, tiempo 1 más tiempo 2, eso es 4 segundos. Y esa es la respuesta al ejercicio número 3. Y ahora veamos el ejercicio número 4. Dice, en una región, la componente E del campo eléctrico, como vemos aquí está en el eje Y, varía según la gráfica mostrada, aquí está el eje X, calcule la diferencia de potencial entre los puntos 8 y menos 2. Muy bien, hay que tener en cuenta el punto menos 2. Sabemos que si es en X, menos 2 más o menos va a estar por aquí. Bien, para calcular la diferencia de potencial debemos recordar a qué era igual el voltaje, porque eso es la diferencia de potencial. Voltaje es igual a la intensidad de campo multiplicado por la distancia. Claro, de esta manera vamos a calcular la diferencia de potencial. Muy bien,
Pero como podemos ver en la gráfica, tenemos la componente E y en la componente X, que X viene a ser la distancia. Lo que quiere decir es que el área bajo la recta va a ser la diferencia de potencial, claro. Y ahí lo que vamos a tener que hallar es en qué punto de la intensidad de campo está -2. Para eso nosotros prolongamos aquí, así es, y también prolongamos por aquí. Vamos a prolongar más o menos, está más o menos por aquí. Ahí está. Muy bien, esto lo ponemos un poco más arriba para acomodarlo. Entonces, para calcular ese punto, vamos a ponerle un E sub y. Ahí está. Lo podemos hacer por las razones trigonométricas. Supongamos que aquí tienes un ángulo alfa, ¿no? Vamos a decir, del triángulo pequeño, la tangente de alfa. Veamos aquí, tangente de alfa. ¿Quién se le pone alfa? 15. Y el adyacente alfa, 8. Ahora hay que mirar todo el triángulo, todo este triángulo. ¿Quién se lo pone alfa? Todo esto. ¿Quién es? El punto EY. E sub Y. Ahí está. Sobre la base, el adyacente, que es todo. 8 más 2, 10. Ahí está. Muy bien. Podemos sacar mitad. Mitad de 8, 4. Y mitad de 10, 5. Y el 5 pasa a multiplicar 15 por 5, 75. Entre 4. Ese viene a ser el punto E sub Y. Muy bien. Y como sabemos que el producto de los dos me da la diferencia de voltaje, lo que viene a ser la diferencia de voltaje va a ser el área bajo esa curva. ¿Pero cuál área? El área que va a ser desde el punto -2 hasta el punto 8, porque eso nos pide el ejercicio. Muy bien, ¿y cuál es esa? Esta de aquí. Ahí está. Esta área más esta área de aquí. Claro, todo eso que está de verde. Muy bien. Toda esa área va a ser la diferencia de potencial entre los puntos -2 y 8. Pero aquí lo dice al revés, el punto 8 y -2. Entonces esta figura que hemos formado es un triángulo. ¿Cómo sería el área de un triángulo? La base por la altura sobre 2. Área del triángulo. Claro. La base, ¿cuánto es? 8 y 2, 10. 10 por la altura, que es E sub Y, que ya le hemos hallado. 75 sobre 4 y todo esto sobre 2. ¿Quién es esto? ¿Quién es? Es la diferencia de potencial. ¿Pero entre quién? Cuando se pone positivo, vamos a explicar las dos formas. Cuando se pone positivo es porque se da primero el punto que tiene más intensidad de campo eléctrico. ¿Quién tiene más intensidad de campo eléctrico? ¿8 o 2? Para eso miramos la gráfica. ¿Cuánto es la diferencia, o perdón, el campo eléctrico cuando X es -2? Fíjense, nos arroja esta función de aquí, E sub Y. E sub Y que es 75 sobre 4. Ahora miren, cuando X es 8, ¿cuánto es la intensidad de campo eléctrico? Es 0. Claro, no hay intensidad de campo eléctrico. Entonces, lo primero que debería ir para arrojar una diferencia de potencial positiva es -2, 8. Claro, al revés. Y después se antepone el signo negativo. Ahí lo vamos a ver. Ahora sí, fíjense aquí, sacamos mitad 1, mitad 5. Muy bien, al multiplicar esto, ¿cuánto nos da? 75 por 5. 25, llevo 2, 35 y 2, 37 sobre 4. Esa es la diferencia de potencial entre -2 y 8.
Pero 375 entre 4, ¿cuánto es eso? Eso nos da 93,75 voltios. Esa es la diferencia de potencial, ojo, entre -2 y 8. Claro, porque es positiva. Si lo queremos al revés, lo único que tenemos que hacer es anteponer el signo negativo. O sea, la diferencia de potencial entre 8 y -2 es igual a menos 93,75. Y esto viene a ser la respuesta al último ejercicio. Bien, y de esa forma resolvemos el último ejercicio de física. Muy bien, esto ha sido todo por ahora. Nos vemos hasta la próxima.